ver, muy buenas tardes, muy buenas noches, perdón, bienvenidos a cada uno de ustedes. Muy bien, ya se logra visualizar, ¿verdad? Mi pantalla, ¿sí? A ver, confírmenme, por favor, ¿ya se logra visualizar mi pantalla o todavía no? Gianmarco, buenas noches, bienvenido a nuestra cuarta sesión. ¿Cómo están? Por ahí yo creo que sí, ya se logra visualizar. Sé que no me están confirmando, pero tengo el presentimiento de que ya se logra visualizar mi pantalla. Entonces, voy a abrir el archivo preparado para esta sesión, ¿ya? Estimado Gilbert, muy buenas noches, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. A ver, voy a abrir mi archivo, sí, lo tengo acá. Sí, muy bien. Miren, este es nuestro archivo para la sesión del día de hoy. Este es el archivo material clase 04. Se parece al anterior archivo, sí, se parece, pero estos tiene algunos cambios, tiene algo más agregado como imágenes y tablas y una ecuación, observa. Ya, entonces es necesario que abras, por favor, este archivo para el avance de esta cuarta sesión. ¿Y qué más vamos a ver? Aquí está nuestro manual. El manual de la sesión número 4, títulos y marcadores. Ya, así que por favor, todos necesito que me confirmen ahora sí, si ya tienen abierto, si tienen abierto nuestro material. Recuerden, el día de hoy Perú amaneció con un presidente y va a culminar la noche con otro presidente. Están escuchando las noticias, ¿no? Acerca de nuestro presidente Pedro Castillo, disolvió el Congreso. Luego, ¿qué sucedió? Lo vacaron y ahora está ingresando Dina Boluarte, ha juramentado como la presidenta del Perú, la primera mujer presidenta. Veamos cómo será su gestión, o tal vez por ahí también va a ser de la misma línea de Pedro Castillo. Estimado Edilberto, me dice descargando, excelente. A ver, descarguemos por ahí. ¿Cuántos ya tenemos descargados el archivo? Nuestra coordinadora nos ha pasado este archivo al grupo de WhatsApp. Ya ahí nos pasó. Observen, aquí está el material clase 04. La sesión del día lunes, estimados, la vamos a recuperar. La vamos a recuperar el día de mañana. Ya, seguramente Carol ya les estaba informando. El día de mañana lo vamos a recuperar, pero en un horario distinto, de 5 a 7. Les voy a pedir de favor que hagan ese gran esfuerzo de asistir, porque el día de mañana es feriado. Yo sé que muchos de ustedes no van a laborar, van a estar descansando, así que tienen disponibilidad de tiempo para asistir el día de mañana a nuestra sesión de recuperación para poder culminar ya el curso en esta semana. Recuerden que ya es nuestra semana de cierre, ¿ya? Nuestra cuarta, quinta y sexta, y ahí culminamos el curso. A ver, coméntenme. Ya está, estimado Brian, excelente, ya lo ha descargado, entonces empecemos. El día de hoy, como les estaba mencionando, vamos a hacer títulos y marcadores, este tema muy importante. Pero ¿qué vamos a trabajar en CIMIS? Vamos a aprender a insertar títulos para nuestras imágenes, nuestros gráficos, nuestras ecuaciones y nuestras tablas. Vamos a trabajar con marcadores. Vamos a realizar referencias cruzadas y vamos a poder mostrar nuestras tablas de ilustraciones, ¿ya? Estos 4 puntos muy importantes vamos a tocar el día de hoy. Vamos a estar súper atentos y vamos a aplicar todo lo que voy a estar desarrollando. Ya, vamos a empezar por títulos. ¿Qué son los títulos? Recuerda que un título es una etiqueta numerada. Generalmente, estas las ponemos en una imagen, en una ecuación, en una tabla o en un gráfico. Estos títulos, según
tu formato pueden ir encima de tu imagen o debajo de tu imagen, según también cómo tú lo deseas visualizar, ¿ya? Nosotros el día de hoy vamos a agregar títulos a nuestras imágenes, ilustraciones, tablas y ecuaciones. ¿Qué son los títulos? Una etiqueta numerada, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo agregamos, Miss, un título a nuestra imagen? El primer paso es dirigirnos, ¿sí? Claro que previamente tienes que seleccionar tu imagen, ¿no? Clic, luego te vas a tu grupo de títulos que está en la pestaña de referencias. Ahí, clic y te va a salir una ventanita. Ahí tú vas a escoger el rótulo, porque recuerda que si eliges una imagen, ¿qué es? Una ilustración. Pero si yo selecciono una tabla, ¿qué sería? Ya no sería ilustración, sería tabla. Si yo selecciono una ecuación, ¿sería ilustración? No, sería ecuación. Entonces, ahí lo importante del rótulo. Ya vamos a conocer qué tipos de rótulo tenemos para, de acuerdo a lo que seleccionamos, poder insertar el título adecuado. Luego escribimos el título y al final aceptamos y listo. Esos son todos los pasos para que tú puedas insertar el título a tu imagen, a tu tabla, a tu gráfico o a tus ecuaciones. ¿Ya? Vamos, por favor, vamos a ver, ¿ya? Mire, nos dirigimos a nuestro material, educación emocional, su importancia en el aprendizaje. Ya vamos todos a nuestro material y observen que en nuestra primera hoja ya tenemos nuestra primera imagen. ¿Esta es una imagen? Sí, esta es una imagen. ¿Podemos agregarle un título? Claro que sí. ¿Cómo agregamos un título? Dependiendo de nosotros cómo trabajamos. Recuerda que está ahí el formato de APA, ¿sí? La séptima edición, que es la que creo que ya estamos. Algunos trabajan con otro formato, el Vancouver, o simplemente algunos quieren visualizar el título de su imagen dentro de su documento en la parte superior o inferior, ¿ya? En cualquier documento oficial profesional es necesario que tus imágenes cuenten con su título. Así que vamos a aprender a insertarle un título a esta imagen. ¿Cuál era el primer paso? ¿Te acuerdas? Es seleccionar tu imagen. Una vez que seleccionaste tu imagen, te vas a ir arriba a tu pestaña. A ver, ¿alguien se recuerda en qué pestaña? Referencias. Clic en tu pestaña Referencias y mira, en el grupo de títulos, encontrarás un comando que se llama Insertar títulos. Insertar títulos. Clic en Insertar títulos y me muestra esta siguiente ventana. En esta ventana yo voy a configurar ese título. Lo primero que tengo que visualizar es si el rótulo es correcto. Es decir, si está reconociendo que esta imagen es una ilustración, es una tabla, un gráfico o una ecuación. Actualmente sí me está reconociendo que esta imagen es una ilustración. ¿Qué sucede si no está reconociendo? Yo seleccioné mi gráfico, perdón, mi imagen y en lugar de ilustración, por ahí me salió tabla. ¿Es correcto que el título inicie como tabla 1? No. Entonces, lo primero que tienes que verificar al insertar un título a tu imagen es que el rótulo sea el correcto. Si el rótulo es incorrecto, tú te diriges a esta opción y vas a poder encontrar estas opciones de rótulo. ¿Qué es lo que acabas de seleccionar? ¿Una ecuación? ¿Una tabla?
o una ilustración. Miss es una ilustración. Entonces, selecciona ilustración. Y observa que en la parte superior ya tienes insertada el título. Ilustración 1. Ilustración 1. ¿Ya? Ahora, para que tú le insertes el título, simplemente clic en ese rectángulo, clic, y ahí puedes insertar tu título. ¿Cómo quieres que se llame esta imagen? ¿Cuál va a ser el título de esa imagen? El título de esa imagen será Las emociones. Mira que estoy escribiendo. Las emociones. Emociones en los seres humanos. Estoy insertando mi título. Aquí está saliendo el rótulo, que es una ilustración. Y ahí me sale el número. Ilustración 1. Observen muy bien. Tengo que verificar el rótulo que sea correcto. Luego inserto el título de esa imagen. Luego, ¿qué hago? Tengo que observar la posición. Si en mi formato indica que el título de mi imagen tiene que estar por encima, entonces aquí en posición cambiaré y seleccionaré encima de la imagen. Si en mi formato o según lo que yo deseo visualizar, necesito ponerla debajo, entonces selecciono debajo. ¿Ya? Tienes dos opciones. Si deseas visualizar en la parte superior el título de tu imagen o en la parte inferior. Simplemente aquí cambias. Yo quiero ver encima. Clic. Yo quiero ver debajo. Clic debajo. Esto va a depender mucho del formato que vas a utilizar en este documento y lo otro según tu criterio. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Simplemente una vez configurado la posición, verificado si el rótulo es correcto para la imagen, simplemente le doy en aceptar. Clic en aceptar y mira que ahora, ¿qué sucedió? Se me ha agregado el título de la imagen debajo, porque esa ha sido mi selección. Y ya tengo, mira, ya tengo. ¿Puedo cambiar aquí tal vez el formato en cuanto al tipo de fuente, al color? Sí, puedes hacerlo. Pero observa que tú ya le insertaste un título a esta imagen. Ya insertaste tu título. E internamente ya estás creando tu tabla de ilustraciones. A ver, coméntame si hasta aquí ya insertaste el título de tu primera ilustración. Ilustración 1, las emociones en los seres humanos. Una manito por ahí o un comentario fue. Estimado Víctor, adelante. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Profesora, ya inserté mi título y me ha salido exactamente igual que el de usted. Sin embargo, quería hacerle una consulta. A veces uno pone el título y se equivoca. ¿Lo puedo Ajá. borrar tranquilamente y volverlo a hacer? ¿O qué tendría que hacer? Gracias, Tendríamos que gracias por editar. su respuesta. Excelente, excelente. Muy buena pregunta, ¿no? Mis, ¿qué sucede si yo me equivoqué? Por ahí con la tilde o tal vez puse el título equivocado a esa imagen. ¿Cómo la puedo corregir? ¿Cómo lo hago? Facilito. Hay varias formitas, pero les voy a enseñar una, ¿ya? Me equivoqué, me equivoqué. Entonces, ¿qué es lo que hago? Una puede ser volver a seleccionar tu imagen, te vas arriba, insertar título, y ahí te dice, uy, me dice ilustración 2. A veces,
Cuando tú haces eso, le estás indicando a Word que vas a insertar otro título. Por eso te aparece, tienes que ser bien observativo. Ya no te aparece ilustración 1, sino te dice ilustración 2. Entonces, ¿qué sucede, Miss? ¿Cómo yo puedo editar esto de aquí? Uno, lo puedes hacer eliminando esto de aquí, ¿ya? Puedes eliminar. Miss, entonces, ¿cómo hago? Clic en una de las esquinitas, y presionas tu botoncito o tu tecla suprimir. ¿Qué sucedió? Se borró el título de esa ilustración, de esta imagen. Y nuevamente podría volver a realizar clic en la imagen, me voy a mi pestaña referencias, selecciono insertar rótulo y ahora observa muy bien que te está volviendo a mostrar la numeración correcta de tu ilustración. Entonces, aquí es donde tú te tienes que dar cuenta en la numeración. Si te aparece por ahí 2, es porque está reconociendo un título anterior. Y cuando tú vas a generar tu tabla de ilustraciones, te va a mostrar en tu tabla de ilustraciones un título anterior de una imagen que al parecer es la misma de tu título 2. Entonces, lo que yo recomiendo aquí, cuando quieres editar, lo mejor es que puedas eliminar ese título. Hay varias formas, claro que sí. Algunos por acá me dicen, pero a mí yo puedo hacer un anticlick y por ahí lo puedo editar. Puedes hacer, pero mi recomendación para que tú también no caigas en confusión es que puedas eliminar ese título y lo vuelves a insertar. Vuelves a insertar y ahora sí, tomas todas las precauciones para no volverte a equivocar. Entonces ahí ingresas las emociones de los seres humanos, porque nosotros nos movemos más por emociones, ¿verdad? Listo. Y ahora simplemente aceptar. Ahí está. Uy, acá también me confundí, ¿no? Y unos dirán, ay, Miss, a ver, si lo borro acasito. Si lo borro acasito, ¿qué sucederá, Miss? Puedes probar, ¿no? Algunos lo editan ahí. En ahí lo editan. Pero ya te vas a dar cuenta cuando vamos a generar nuestra tabla de ilustraciones, ¿ya? Pero en general es así como se inserta y ya sabes que mis recomendaciones las puedes tomar y si no, puedes seguir explorando, porque si por ahí yo lo edito acá nada más, Miss, tal vez me equivoqué, ahí nada más lo edito o quiero añadir algo, tal vez, prueba. Miras como yo, las emociones de los seres humanos en el 2022. ¿Ya? Mira que estamos editando después de ya nosotros insertar el título. Lo estoy editando, acuérdate. Y ahorita lo vamos a ver cómo se va a generar en nuestra tabla de contenido. De paso, le agrego un puntito por ahí. ¿Ya? Déjalo así. Listo, Miss, ya está nuestra primera imagen. Ahora quiero que busquen la siguiente imagen. Quiero que terminemos primero de poner todos los títulos a nuestras imágenes. Miss, ya está la primera. Voy bajando a ver si encuentro otra imagen. Uy, aquí está mi segunda imagen. Esta es mi segunda imagen. Miss, ¿cómo puedo agregarle un título? Mira, aquí también, ¿sí? Ya hay dos formas. La primera forma que te he enseñado es haciendo un clic sobre tu imagen, dirigiéndote a tu pestaña referencias y aquí seleccionas insertar título. Pero si tú no deseas dirigirte a tu pestaña, también puedes añadir un título a tu ilustración, a tu tabla, a tu ecuación o a tu gráfico, haciéndole un anticlic. Si tú le haces un anticlic sobre tu imagen, te muestra este siguiente cuadro flotante donde tendrás cortar, copiar, opciones de pegado. Encontrarás también esta pequeña opción de insertar título. Es lo mismo, es el mismo que se encuentra dentro de tu pestaña referencias, insertar título. Es el mismo, solamente que has acortado un paso, ¿no? El de dirigirte a la pestaña. Anticlic o clic derecho
En este cuadro flotante buscaré insertar título. Clic en insertar título y observa que nuevamente me aparece este cuadro de aquí, donde la numeración ya me ha cambiado. ¿Por qué? Está reconociendo que yo tengo una ilustración 1 en la parte superior o en cualquier parte de mi documento. Y luego tengo esta imagen que ya no sería ilustración 1, sino ilustración 2. ¿Listo? Ingreso mi título. ¿Cómo se va a llamar esta imagen? Las emociones y el aprendizaje. Las emociones y el aprendizaje. Pongo el título y ahora, ¿qué más? Imagínense que yo ya no quiero que la numeración sea 1 y 2 en números arábicos. Si yo quisiera enumerar todas mis ilustraciones con un número distinto, ¿cómo podría ser? En mi formato, no quieren que enumere ilustración 1, ilustración 2, sino ilustración A, ilustración B, o tal vez en números romanos, ¿no? Ilustración 1 en romanos, 2 en romanos. ¿Puedo cambiar el tipo de numeración? Sí, puedes cambiar. Una vez que tú verifiques, ojo, el rótulo, la posición, algunos se olvidan y lo dejan por defecto ahí debajo de la selección. Recuerda observar muy bien estos dos. Si están correctos, puedes irte a este botoncito que dice numeración. Clic en numeración. Observa que está numerándote en arábico. Clic en numeración y mira. En este siguiente cuadro te indica que el formato actual de numeración es los números arábicos. Si tú le haces un clic, observa que tienes más opciones. Puedes enumerar con A, B, C minúscula, A, B, C mayúscula, números romanos en minúscula y números romanos en mayúscula. A ver, utilicemos esta de aquí. Clic, aceptar, y esa se va a cambiar para todas mis ilustraciones. Para todas mis ilustraciones. ¿Ya? Entonces, no, con otro. Clic a numeración. Puedes enumerar en números romanos. Seleccionas, aceptar, y mira que ahora tu numeración ha cambiado. Entonces aquí tú puedes cambiar la numeración, ¿ya? La numeración de tus ilustraciones. ¿Les parece si dejamos esta en números romanos? ¿Les gusta? Para que ustedes puedan ver en las siguientes cómo lo vamos a configurar. Aceptar. Estoy poniendo debajo de mi selección el título. Aceptar y mira que ya se ha insertado mi ilustración 2, las emociones y el aprendizaje. Y se ha cambiado esto en la anterior imagen. Revisa. Revisa, por favor. ¿Qué dice aquí? Ilustración 1 en romanos. Claro que sí. Se ha cambiado porque la numeración estás aplicándole a todas tus ilustraciones. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta acá? Listo. A ver, busquemos otra imagen. Dentro de nuestro documento busquemos otra imagen. Esta de aquí, ¿es una imagen? No. Esto es un gráfico. ¿Ya? Si tú le haces un clic, es un gráfico que puedes tú modificar incluso los datos que están adentro. Vas. Este de aquí, este es Marar. Este también es un gráfico. ¿Ya? Este es un gráfico, no es una imagen. Voy bajando. Este de aquí, ¿es una imagen? No, esta es una tabla. Voy bajando para buscar algunas imágenes en mi documento y ya no hay. Es decir, ya terminé con la numeración y la inserción de títulos de mis imágenes.
Ya terminé. Miren, solo tenía 2 imágenes en este archivo y ya terminé. Muy fácil, ¿verdad? Así de simple, agregas un título a una imagen. Miss, ¿y funciona igual? Para yo poner un título al gráfico, ¿funciona igual? Sí, pero el rótulo va a ser distinto. Ya no será el rótulo de ilustración, sino será el rótulo de gráfico. A ver, Miss, pongámosle un título a este gráfico. Lo puedo hacer de 2 maneras, ¿verdad? A ver, recordemos la primera forma. Si yo le hago un clic a este gráfico, ya no es una ilustración, es un gráfico, me voy a mi pestaña Referencias, encontraré ahí este comando, insertar título. Clic en insertar título y observa que aquí me está saliendo ilustración 3. Uy, pero Miss, esto no es una ilustración, esto es un gráfico. Entonces, ¿qué vas a cambiar? El rótulo. Eso es lo que vas a cambiar. El rótulo. Aquí el rótulo está mal. Clic, ¿qué es? Miss, es un gráfico, pero ¿qué sucede? No tengo dentro de mi rótulo ese rótulo de gráfico. Cuando tú quieres poner el título de un gráfico y en tu ventanita no está el rótulo, tú puedes crear un nuevo rótulo. ¿Dónde, Miss? Si tú observas, tienes un botoncito que se llama Nuevo Rótulo. Clic en Nuevo Rótulo y acá te está pidiendo cuál es el nombre de ese nuevo rótulo. ¿Cuál es el nombre? Gráfico. Insertas el nombre de tu nuevo rótulo, que sería gráfico. No pongas número, ¿ya? Gráfico. Aceptar, aceptar, y mira que automáticamente cuando tú insertas tu nuevo rótulo, este se agrega en la lista que tienes de rótulos y en la parte superior ya te inserta la numeración. No cometas el error de, al insertar un nuevo rótulo, insertar con el número. Acá solo te están pidiendo el nombre de tu rótulo, no la numeración, porque sabes que la numeración tú lo puedes trabajar desde esta opción. Si la numeración por defecto te sale en arábicos, tú puedes cambiar desde aquí cuál es el formato que deseas utilizar para esos títulos de gráfico. No te confundas, ¿ya? No cometas el error de insertar un nuevo rótulo con numeración. Me parece que está muy bien en arábicos, así que yo no le voy a cambiar nada. Solo ya inserté el nuevo rótulo. Ya inserté mi nuevo rótulo, Miss. Es gráfico. Aquí está. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? Insertar lo que es el título, ¿no? Pequeño espacio, inserto mi título. ¿Qué gráfico? ¿Cómo se llama este gráfico? Ah, me está diciendo que este gráfico son los tipos de inteligencia. Porque nosotros no solamente tenemos uno, tenemos 7, 9 tipos de inteligencia. Algunos desarrollamos más que otras, ¿no? Tipos de inteligencia. Inserto mi título y simplemente ahora selecciono aceptar. Aceptar. ¿Y dónde se fue? Ah, se fue debajo de mi gráfico. El título se está ubicando debajo de mi gráfico. Yo te dije, siempre revisa que el rótulo sea correcto, revisa la posición. Si tú tal vez querías que esto vaya arriba, debiste revisar, ¿no? Para que tú tal vez no lo vuelvas a eliminar y vuelvas a crear nuevamente el gráfico. Pero si está bien debajo de tu gráfico, excelente también, porque hay diferentes formatos quienes manejan el título en la parte inferior del objeto seleccionado.
¿Listo? ¿Qué tal hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Bien? A ver, coméntenme si ya hemos insertado. ¿Listo? A ver, ¿puede repetir? Listo. A ver, voy a leer un ratito, ¿ya? Buenas noches, ya inserté. Listo, Miss, estimada Sara. ¿Quieres que vuelva a repetir el insertar? No, muchas gracias, ya lo hice. Excelente, muchísimas gracias, estimada Sara. Adelante, Víctor, estimado Víctor. Profesora, gracias. ¿Se puede cambiar la fuente? ¿Se puede cambiar el formato? Sí, sí se puede. Sí se puede, mire. Aquí. Miss, ¿yo puedo cambiar el formato del tipo de fuente? Sí. No lo vas a poder cambiar en ese cuadrito que ves ahí en la parte superior, pero acá sí lo puedes cambiar. Seleccionas, te vas a tu pestaña inicio, aquí puedes cambiarle el tipo de fuente. Puedes ponerle Times New Roman, si deseas, Times New Roman. Otro colorcito, porque ese es medio plomito, le puedes poner negro, ¿sí? Le puedes aumentar el tamaño según el formato que te solicita. Y listo. Quedaría así. Gráfico 1, tipos de inteligencia. Ahora tiene otro tipo de fuente y otro tipo de color. Otro color, ¿ya? Entonces, sí se puede modificar el formato, ya sea por fuente, tamaño, le activo la negrita, le cambio de color, lo que ustedes quieran, ¿ya? Ahora sí, vamos a reconocer nuestro segundo gráfico. Este de aquí, el Smart Art. El Smart Art es un gráfico, sí. ¿Por qué? Porque tú puedes editarlo. Mira, si tú le haces un clic por acácito, puedes editar. Por ejemplo, no sé, yo activo su cuadrito de acá, ya sabes, ¿no? Le puedes agregar actividades cognitivas del alumno. Listo. Ya está, lo cambié. Lo cambié y mira, este es un gráfico. Un gráfico. Selecciono mi gráfico. La segunda forma de insertar un título es haciendo un anticlic. Anticlic o clic derecho sobre tu selección. En este cuadro flotante encontrarás insertar título. Clic en insertar título y aquí ya te reconoce que este es un gráfico 2. Gráfico 2. Entonces, una vez que has reconocido, has verificado que el rótulo sea correcto, la posición, ahora puedes insertar tu título. Estas son las métricas dentro del aprendizaje emocional. ¿Listo? Dentro del aprendizaje emocional. ¿Quieres cambiarle de numeración? Lo puedes hacer. Aceptar y listo. Se ha bajado mis abajo, ¿sí? Porque allí está, ¿no? Ahí está tu título. Anticlic dice métricas con tilde, ¿no? Ahí está. Entonces, ya tienes acá tu gráfico 2. El título de tu gráfico 2. ¿Sí? ¿Estamos bien aquí? Muy bien. Vamos a reconocer qué más tenemos dentro de nuestro documento. Si voy bajando, uy, me topé con una tabla, Miss. A esta tablita también le vamos a poner su título. Sí, le vamos a poner en la parte final ahí su título. ¿Cómo hacemos, Miss, para seleccionar una tablita? ¿Observas que tienes un cuadradito en la parte superior izquierda de tu tabla? Este cuadradito, cuando tú le haces un clic, automáticamente selecciona toda tu tabla. ¿Ya? Toda tu tabla, haciendo un clic en ese cuadrito. Luego, te diriges a tu pestaña Referencias, seleccionas Insertar título y automáticamente acá ya te muestra tu ventanita.
Miss, me dice gráfico 3, el rótulo está mal. Clic en esta opción y ahora ¿qué es? Tabla. Esta es una tabla. Entonces seleccionas tabla, la posición, si deseas encima o debajo de la selección. En esta ocasión vamos a dejar debajo de la selección. Inserto ahora sí mi título. Esta tablita son los elementos de la inteligencia emocional. Listo. Elementos de la inteligencia emocional. Ahora simplemente aceptar. Uy, Miss, nos equivocamos, lo pusimos encima de la selección. Ah, ¿qué puedes hacer? Yo lo veo más conveniente borrarlo. ¿Ya? En mi caso, yo lo borro. Selecciono, me voy arriba, insertar título, y ahora me sigue reconociendo tabla 1. Entonces, vuelvo a insertar mi título. Elementos de la inteligencia emocional. Muy bien. Ya está. Emocional. Acuérdate, posición debajo de mi selección. Aceptar y listo. Ahora, ¿dónde está? Debajo de mi selección. Quiero editar el color, no me gusta. Selecciono. Aquí incluso en este cuadrito flotante le puedo editar. Podría cambiar acá el tipo de fuente. Puedo ponerle Times New Roman. Y luego, ¿qué más? El colorcito le puedo variar. Puedo ponerle, no sé, tal vez rojo. ¿Quieres ponerle? Poner rojo. Qué feo se ve rojo, Miss. Entonces le puedes poner negro. Y listo. Ahí está. Varías también el formato. Ahora, ¿qué más tenemos? Voy bajando y miren qué es lo que me encuentro en la parte final. Una ecuación. También las ecuaciones que se encuentran dentro de tu documento tienen o le puedes poner un título. ¿Ya? Entonces, Miss, ¿qué debo hacer para yo poner un título en la ecuación? Si tú observas esta ecuación, tiene 3 puntitos al costado. Quiero que hagas un clic en esos 3 puntitos y observa que se selecciona toda tu ecuación. Haciendo un clic en esos 3 puntitos, seleccionas toda la ecuación y ahora te diriges arriba. Arriba, arriba, arriba. Pestaña Referencias. Insertar título. Y aquí te dice tabla 2. ¿Esta es una tabla? No. ¿Qué es esta de aquí? Es una ecuación. Es una ecuación. Clic arriba, insertas tu título. La ecuación del polinomio. Listo. Ecuación del polinomio. Aceptar, pero antes la posición. ¿Quieres encima o debajo? En esta ocasión vamos a probar encima, ¿ya? Aceptar y mira que ya se puso encima. Ecuación del polinomio. La tildecita ahí me está marcando, ¿no? Ya está. Ecuación del polinomio. 10x menos 5. Ahí está. Miss, ya no tenemos nada. Claro, ya hemos terminado de insertar todas o todos los títulos a nuestros gráficos, imágenes, tablas y ecuaciones. Estos son los elementos que vas a encontrar en tu documento y a quienes le puedes añadir su título respectivo. ¿Ya? Su título respectivo. Ahora sí, ¿estamos bien? Hemos terminado de insertar el título hasta el último, que es ecuación, ¿sí? Para poder generar ya nuestro documento. ¿Interesa que la tabla esté completa o no? Gracias. No,
no interesa, ¿ya? Una vez que nosotros le pongamos el título, digo, a esta tabla, puedo seguir añadiendo más datos. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque ha seleccionado la tabla y la tabla puede seguir creciendo o puede disminuir en cuanto al registro de datos que tiene. Entonces, no hay problema, ¿ya? No hay problema. Muy bien. Hasta aquí hemos culminado. A ver, coméntenme por ahí. ¿Sí? Hemos culminado de insertar nuestros respectivos títulos a nuestras imágenes, tablas, ecuaciones e ilustraciones. ¿Sí? A ver, por ahí. ¿Hemos terminado? ¿O quieren que vuelva a explicar? Excelente, excelente, todo bien. Muchísimas gracias por la confirmación. Vamos aquí. Ahora sí, miren que todo lo estamos viendo en nuestro manual. Tienen acá la explicación de cómo agregar este título, cómo modificar la numeración y ahora ingresaríamos a marcadores. Antes de nosotros insertar nuestra tabla de ilustraciones, de gráficos, tablas y ecuaciones, que es en la parte superior de nuestro documento, vamos a empezar con marcadores, ¿ya? Porque es muy importante también. Aquí, los marcadores. Miss, ¿qué es un marcador? ¿Qué es un marcador, Miss? Un marcador, ojo, es un punto determinado dentro de tu documento, al cual puedo ir directamente haciendo un clic en un vínculo. Es decir, pulsamos en un vínculo y nos lleva al documento determinado dentro de una página, donde hemos colocado obviamente el marcador. Es decir, si yo me encuentro aquí, en el primero, aquí en la primera parte, y por ahí tal vez yo me quiero ir directamente desde mi primera hoja, me quiero ir a mi tablita de las emociones. ¿Qué haría? Ojo que estoy dentro de mi documento. ¿Cómo me voy a un título o a una tabla o a una imagen o a alguna parte dentro de mi documento? Con marcadores. Con marcadores, ¿ya? Tú le puedes añadir el marcador a una imagen, le puedes añadir un marcador a un título, por ejemplo, la inteligencia emocional. Puedes agregarle un marcador a una palabrita, si quieres por ahí, a un gráfico, también a otro gráfico o a una tabla, ¿ya? A ver, Miss, ¿y cómo nosotros insertamos un marcador? Mire, por ejemplo, yo dentro de mi documento sé que es muy importante el concepto de las emociones. Como mi documento trata de las emociones, entonces para mí es muy importante desde cualquier parte. Por ejemplo, si alguien está leyendo este documento y está en esta parte, el papel del docente en la educación emocional. Entonces está leyendo y dice, ¿pero qué es la emoción? El concepto de la emoción está en la parte de ahí arriba, pero él quiere saber qué es la emoción. ¿Qué haría? Yo puedo agregarle en la parte superior un mensajito, ¿no? Donde enlazo al marcador de la emoción. Como yo voy a irme previamente aquí arriba y voy a crearme un marcador, un punto acá, ¿no? Aquí me creo un marcador y ese, como ya le inserté aquí, este es un marcador, yo puedo llamar desde cualquier parte de mi documento a ese marcador. Si me encuentro en la última hoja y por ahí quiero hacer un clic y que me mande otra vez a las emociones, ¿qué hago? Utilizo marcadores. Para eso nos sirven los marcadores, ¿ya? Aquí como nos muestra en nuestro manual. Recuerda que un marcador es un punto determinado dentro de nuestro documento, al cual puedes ir directamente haciendo un clic, ¿ya?
tenemos que insertar un marcador. Acá tienes los pasos de cómo insertar un marcador dentro de tu documento. Te diriges a tu pestaña Vínculos, ¿sí? Perdón, te ubicas en tu grupo Vínculos dentro de tu pestaña Insertar y ahí vas a encontrar el marcador. Asignas el nombre porque tiene que tener un nombre ese marcador. Ingresas su nombre, le das en aceptar y listo. Ya está insertado. A ver, Miss, vamos a crear. En este documento, tal vez para ti es muy importante este concepto de las emociones. Miss, para mí es muy importante este concepto de las emociones, así que yo le quiero poner aquí un marcador porque si estoy en la última hoja y por ahí hay un concepto y quiero recordarme nuevamente de las emociones, quiero volver a regresar a este punto determinado. Entonces selecciono las emociones, selecciono, ¿sí? Puedes hacerle un clic en el lado izquierdo también, clic y ya se selecciona toda la línea. Selecciono las emociones, me voy a ir a mi pestaña Referencias, ¿ya? Donde estamos trabajando actualmente. Vamos a la pestaña Referencias y ahí nos vamos a ir a título, Miss. No, no te vas a ir a título. ¿Dónde te vas a ir? A ver qué te dije. ¿En qué grupito? Ojo que yo te estaba pasando, ¿no? Miss, ¿dónde está? Yo no encuentro. ¿Dónde dice? Administrar fuentes, estilos. ¿Dónde estará? ¿Alguien lo ha encontrado por ahí? A ver, ¿estará en este grupo, Miss? Acá tengo agregar, insertar, nota, administrar fuentes. ¿Dónde está insertar? Marcador. A ver, acá tengo mis referencias cruzadas con el que voy a trabajar. ¿Dónde está? Ojo que estoy volviéndoles a explicar, miren, acá en el manual, ¿no? En el grupo Vínculos, en la pestaña Insertar, Miss. Es que no están atentos. Nadie me enciende su micrófono y me dice, Miss, ¿qué le pasa? Está en la pestaña Insertar, si nos acaba de decir hace un momento que está en la pestaña Insertar. Les he sorprendido, ¿no? A veces están durmiendo. Miss, está obviamente pues en la pestaña Insertar. Ya las referencias es para ya nosotros insertar el vínculo, obviamente, ¿no? Nos vamos a la pestaña Insertar, previamente seleccionando las emociones y nos vamos a ir a nuestro grupo Vínculos. Mira, mira, acá está. Vínculos. Este grupito también nosotros lo utilizamos para insertar vínculos, para abrir un documento, para abrir por ahí una imagen, un video, etc. Pero dentro de vínculos, aparte de encontrar un vínculo, vas a encontrar un marcador. Y al costado las referencias cruzadas, que se utilizan previamente creando un marcador. Entonces seleccionamos marcador, clic en marcador y observa que de tu selección, porque has seleccionado previamente, te muestra esta pequeña ventana. Aquí, ¿qué tienes que poner? El título. No te olvides. ¿Cuál es el título con el que tú vas a marcar a las emociones? ¿Con qué título? A ver, esta se va a llamar emociones. No te recomiendo que agregues aquí espacios, porque no te va a permitir. Si tú quisieras insertar, por ejemplo, Miss, y si yo pongo las emociones así, las, espacio, emociones, ¿qué sucede? Por este espacio que tienes acá, te va a aparecer un error. Así que en tu nombre de tu marcador, no le pongas espacio. Puedes ponerle por ahí un subguión para que no exista ese espacio, ¿ya? No le pongas, ¿qué te dije? No le pongas espacio, porque si no, te va a mostrar un error. Muy bien, Miss, entonces yo solamente puedo poner una palabra a esta oración, ¿sí? Ponle el título,
al marcador que le estás añadiendo acá, a ese punto en particular. Puedes acompañar con el subguión o simplemente puedes poner las emociones. Solo emociones, para que ya no utilices el subguión. Si quieres utilizar un título más amplio, no uses espacios, acuérdate. ¿Ya? Listo, Miss. ¿Ahora qué hago? Simplemente agregar. Y ya está. Pero no ha pasado nada, Miss. No tiene nada. No le ha pasado ni una línea, nada. Claro, el marcador está internamente ahí. No se nota en tu documento, pero está ahí. A ver, Miss, otro, ayúdenos en otro concepto o tal vez por ahí una imagen. ¿Qué les parece a la tablita? Esta tablita que tenemos acá. Elementos de la inteligencia emocional. Yo quiero que tal vez en cualquier parte, si estoy leyendo en el inicio, donde está el concepto de las emociones, quisiera ver cuáles son los elementos de la inteligencia emocional. La autoconciencia, autorregulación, automotivación, la empatía y las habilidades sociales. Miss, yo a esta tablita le puedo agregar un marcador. Sí, le puedes agregar un marcador. Pero Miss, acá tiene su título la tablita. Mejor, al título también le puedes agregar un marcador, así como hemos estado trabajando. ¿Y Miss, a la tablita? Sí. Si tú le haces un clic ahí y seleccionas toda tu tabla, porque quieres agregarle un marcador. De cualquier parte donde tú estés en tu texto, por ahí quieres hacer un llamado a esta tabla, lo vas a poder hacer. Previamente tienes que seleccionar tu tabla y luego, ¿qué, Miss? Pestaña insertar. Grupo vínculos y marcador. Ahora sí. ¿Qué te aparece? Ah, ya me aparece uno de las emociones. No, ponle un título. ¿Cómo se va a llamar esta? Tabla, que se llame tabla, ¿no? Cada vez que yo quiera tal vez de alguna parte hacer referencia a esta tabla, regresaré porque le estoy agregando un marcador a esta tabla. Le pongo su respectivo título y ahora simplemente agregar. Agregar y ya está. Miss, pero no se ve. ¿Cómo haría para mostrar? Si un compañero me pasa un trabajo o algo y yo quiero visualizar por ahí el marcador, Miss, yo quiero trabajar. Lo que puedes hacer es lo siguiente. Si quieres mostrar dentro de tu documento aquellas palabras que ya tienen un marcador, tendrías que hacer esta configuración. Mira, atento, atenta. Te irías a tu pestaña archivo, clic en tu pestaña archivo, aquí dentro de tu backstage, bajas y vas a encontrar opciones. Opciones. Clic en opciones y automáticamente te muestra esta ventana, ¿verdad? Sí, Miss, me aparece esta ventana de configuración u opciones avanzadas. Aquí puedes configurar que te muestre ese marcador. ¿A dónde te irías? Aquí, a la opción de avanzadas. Te vas a esta opción de avanzadas, aquí avanzadas, y tendrás etiquetas. Opciones de edición, bajas un poquito, tienes cortar, copiar y pegar, sigues bajando, lápiz, tamaño, y aquí, mostrar contenido de documento. Dentro de este título, mostrar contenido de documento, encontrarás la palabrita o la oración mostrar marcadores, que está desactivada. Porque actualmente no se logra visualizar aquellas palabras, imágenes, tablas o textos que tienen un marcador. Si tú quieres visualizar, activas aquí para que se muestren los marcadores. Activas y ahora simplemente aceptar. Aceptar
Y ahora mira, en tu documento, aquellas palabras o imágenes o textos o lo que quieras, tienen un paréntesis. Y así logras identificar cuáles de palabras en tu texto tienen un marcador. A ver, Miss, ¿dónde más tendríamos un marcador? ¿Te acuerdas que pusimos 2 marcadores? Sí, Miss. Pusimos en la tabla, ¿ves el corchete que tiene la tabla? Sí. Y acá en el último está el otro corchete. ¿Ve? Ahí están los corchetes. ¿Qué quiere decir? Que esta tablita también tiene un marcador. Tiene un marcador. ¿Viste? ¿Qué tal? ¿Pudiste poner el marcador y mostraste? ¿Se visualiza en tu documento tu marcador? Estimado, a ver, ¿quién ha alzado antes? Ajá. Estimado Víctor, adelante. Profesora, disculpe la pregunta, ¿cuál es la diferencia de un marcador con un hipervínculo? Porque el hipervínculo igual me traslada de un lugar a otro, sea para Sí, documentos externos o sea internamente. El marcador, ¿cómo se diferencia el hipervínculo? Gracias por su respuesta. gracias a usted por la pregunta. Efectivamente, es una muy buena pregunta. A ver, un ratito. Estimada Nicole, en insertar Miss, logrado, muy bien, excelente. Miss, estimada Nicole, ¿te ha salido el rótulo de gráfico para ayudarte a insertar? Estimada Nicole, a ver si me confirma si has podido insertar el rótulo de gráfico, ¿no? Allá. Antes de responder la pregunta, estimado Víctor, voy a ayudar a Nicole, ¿ya? Efectivamente, Nicole, el gráfico, cuando yo, digamos, selecciono a este de aquí, este gráfico, quiero ponerle un título. ¿Qué hago? Clic, me voy arriba. Referencias, selecciono insertar título y aquí, por defecto, a veces no tendremos esta opción de gráfico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Crear un nuevo rótulo. Seleccionas en este botoncito nuevo rótulo y aquí vas a insertar ese rótulo, que sería gráfico. ¿Ve? Insertas el nombre de tu nuevo rótulo, que sería gráfico, y le das en aceptar. Al hacer un clic en aceptar, ojo, estimada Nicole, no le pongas numeración, ¿ya? No le pongas numeración. Solo insertas el título de tu nuevo rótulo. Aceptar y en esta parte ya tendrás tu nuevo rótulo. Seleccionas rótulo y automáticamente vas a poder insertar aquí el título. Vas a poder insertar el título. Insertas el título de tu gráfico, tipos de inteligencia, y luego le das en aceptar. Y si por ahí tampoco no tengo ecuación, lo mismo. Voy creando un nuevo rótulo. Voy creando un nuevo rótulo. ¿Ya? Si no tenemos alguno de estos de aquí, vamos insertando con nuevo rótulo. Si hay algo que no nos gusta, podemos incluso eliminar un rótulo. ¿Listo? Ahora sí, ya tendrás tu título insertado con gráfico. Ahora sí, vamos acá a responder, estimado Víctor. Cuando nosotros nos vamos a vínculos, ¿sí? Vamos a tener esta opción. Vamos a poder nosotros vincular alguna palabra, imagen o cualquier texto que tengamos dentro de nuestro archivo. Vamos a poder crear un vínculo o un enlace a otro archivo. Esto es el vínculo, el hipervínculo, ¿no? Que yo puedo seleccionar una palabrita y al hacer un clic en esa palabrita me puede abrir un archivo PDF que yo tengo en otra carpeta. Ahora, ¿qué más hace? Lugar de este documento. En lugar de este documento, te va a permitir vincular a los títulos. Estimado, si tú tienes por ahí títulos en tu documento, te va a permitir vincular a títulos.
también a marcadores. Es aquí donde entran marcadores. ¿Cuál es la diferencia, Miss? Al momento de tú querer hacer un vínculo o un hipervínculo, estimado, necesariamente si quieres irte a una parte específica de tu documento, tal vez aquí necesitas agregarle un marcador. Porque si tú no le agregas un marcador, estimado Víctor, cuando vas a querer vincular a un lugar de tu documento, no lo vas a poder hacer. Nada más podrías, tal vez, ahí algún título si ya tú tienes tu tabla de contenido, ¿no? Pero a un lugar en específico tendrías que trabajar con marcadores. Observa que ya tenemos dos marcadores, las emociones y la tabla. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. No hay diferencia. No podemos comparar vínculo con marcador. Ambos se complementan. Yo necesito un marcador creado dentro de mi documento para poder utilizar hipervínculo y vincular a esas emociones o esa tabla, ese marcador que acabo de indicar. Es lo que vamos a hacer en esta clase. Vamos a dirigirnos mediante un vínculo a cualquier parte de nuestro documento. Y a esa parte que yo me quiero dirigir, tiene que tener un marcador. Porque si no, el hipervínculo me va a decir, ¿a dónde quieres llevarte si no tienes ningún marcador? No, es que yo quiero que me lleves a esta palabrita, pero ¿dónde está tu marcador? Si no me dices a qué punto quieres ir, no voy a poder enlazarte a ningún sitio. En la parte superior, claro, esta de acá la conocemos, ¿no? Que te puede enlazar a archivos exteriores. Pero a un lugar de tu documento, necesariamente debes de tener marcadores. Lo vamos a hacer poco a poco, ¿ya? Mire, lo primero es que tenemos que nosotros tener marcadores en nuestro documento. ¿A dónde te quieres dirigir dentro de tu documento? Acá nosotros pusimos a las emociones y a una tabla. Miss, también quisiera ponerle un marcador, a ver si por ahí yo me quiero dirigir, a ver dónde. Ya le pusimos a una tablita, a la primera imagen que tengo en mi primera hoja. Si yo por alguna razón quisiera dirigirme a esta imagen, puedo ponerle un marcador también. ¿Ve? Eso es lo bueno de poner un marcador, que te puedes dirigir a cualquier parte de tu documento, a cualquier parte. O puedes ponerle al principio también si deseas. Si yo le hago un clic a la imagen y luego me voy a mi pestaña Insertar, selecciono vínculos y al costado marcador, voy a poderle insertar un marcador, un punto de encuentro aquí, para poderme dirigir desde cualquier parte de las hojas de mi documento, cuando yo quiera, a esta imagen. ¿Qué le voy a poner? Imagen. Ese será mi título, ¿ya? Imagen. Inserto mi marcador, pongo el título y ahora agregar. Y mira que ya está, ya tengo acá. Miss, ¿por qué no tienen los corchetes? Porque esta es una imagen, en este caso no se nota, ¿ya? Listo. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Mira, ahora voy a trabajar, como Víctor decía, estimado Víctor, con hipervínculos para poderme dirigir a esas partes de mi documento, ¿ya? ¿Cómo hago esa referencia, Miss? ¿Cómo hago si yo me quiero mover acá? Tal vez aquí donde dice las emociones, pero desde mi hoja, a ver, ¿desde qué parte? Desde aquí, mire. El papel del docente en la educación emocional. De aquí yo me quiero dirigir, ¿a dónde? A mi marcador, Miss. Yo me quiero dirigir a mi marcador. Vas a hacer lo siguiente. Tú puedes poner aquí una palabrita, ¿no? Presionas Enter y tú le puedes insertar una palabrita aquí. Por ejemplo, si deseas profundizar
profundizar en el concepto de, mira, si deseas profundizar, a ver qué ha pasado con mi teclado. En el concepto de, acá voy a poner las emociones. Acácito va a ir la palabra las emociones. Acá yo quiero que vaya mi primer marcador. Es decir, si deseas profundizar en el concepto de las emociones, acá que me salga mi primer marcador. ¿Cuál era tu primer marcador? Este de acá arriba, el que decía las emociones. Esta de acá. Entonces yo pongo un pequeño concepto, una pequeña oración. Si deseas profundizar en el concepto de, ¿en el concepto de qué? De las emociones. ¿Cómo hago ahí, para yo poder hacer un clic y automáticamente que me lleve a las emociones? De la siguiente manera. ¿Te acuerdas que ya pusimos tus marcadores? Mira que acá te estoy explicando. Para que tú puedas utilizar tu marcador, harás uso de tus referencias cruzadas. Lo puedes hacer con vínculos, como le acabo de explicar, estimado Víctor, pero lo puedes trabajar de frente en tu texto con referencias cruzadas. ¿Ya? Con referencias cruzadas. Una referencia cruzada te permite vincular a otras partes de tu mismo documento. Es como si hiciera lo mismo de vínculo, ¿no? Pero en este caso vas a trabajar con referencias cruzadas. Si tú quieres generar un vínculo, por ejemplo, un gráfico que esté en otra parte de tu documento, primero generas tu marcador y luego haces uso de tu referencia cruzada. ¿Y cómo inserto una referencia cruzada? Te vas a tu pestaña referencias, ahí encontrarás referencias cruzadas. O te puedes ir a tu pestaña insertar y al costado de marcadores también tendrás la opción de referencias cruzadas. Y podrás utilizar tu referencia cruzada. ¿Cómo, Misa? A ver, enséñenos. Mira, estamos acá. Si deseas profundizar en el concepto de, ahí estás en el concepto de, Misa, acá yo quiero que salga mi primer marcador de las emociones. Me ubico ahí nada más, estoy ahí. ¿Dónde te dije que te vayas? Puedes irte a tu pestaña referencias y ahí encontrar dentro de títulos referencias cruzadas. ¿Ya? Que te permite llegar a esos puntos específicos donde están tus marcadores. Clic en referencia cruzada y aquí te aparece. Aquí te aparece esta ventanita. ¿Ya? Esta ventanita te aparece de referencia cruzada. Aquí tú puedes seleccionar, mira, tú puedes seleccionar aquí el tipo. Puedes tener elementos numerados, títulos. Puedes tú hacer una referencia cruzada a un marcador, que es lo que tenemos ahorita. Puedes hacer referencia a una nota de pie. Puedes hacer referencia a tu nota final. Puedes hacer referencia a tu ecuación. ¿Ve? Mira que esta referencia cruzada te permite crear un vínculo a tus elementos enumerados, a tus títulos dentro de tu documento, a los marcadores que tienes dentro de tu documento, a las notas de pie que tuvieras dentro de tu documento, notas finales o ecuaciones si así lo deseas. Y si vas bajando, tendrás también a un gráfico, una ilustración, una tabla, ahí está tu tablita. Entonces, es mucho más rápido, más eficaz trabajar con marcadores para hacer referencia a alguna parte dentro de tu documento. ¿Ya? Entonces puedes trabajar muchísimo mejor con marcadores porque te da una amplia selección a la que tú puedes vincular.
Si tú tienes marcadores, perfecto, clic en marcador y aquí te va a aparecer los tipos de títulos de marcadores que ya tienes. En este lugar, ¿a cuál de estos marcadores vas a hacer referencia? ¿A las emociones, imagen o tabla? Mis emociones. Entonces, clic en emociones y selecciono insertar. Insertar y observa, ahora sí lo cierro. ¿Y qué me aparece? ¿Yo puse el título acá? No. ¿Qué es lo que está pasando? De frente me está poniendo las emociones. Si deseas profundizar en el concepto de las emociones, simplemente puedes hacer un clic aquí. Cuando tú pasas tu cursorcito por las emociones, te aparece un cuadro flotante con el título de ese vínculo o de ese marcador. Y te dice con control más clic, tú puedes ir al concepto de las emociones, a ese marcador. Entonces tú presionas con tu dedito tu tecla control y ¿qué sucede? Tu cursor ahora es una manito. Clic y mira que rápidamente te lleva al concepto de las emociones. Sea mis, si yo desde cualquier parte de mi hojita quiero hacer referencia a un lugar en específico de mi documento, creo mi marcador y luego utilizo referencias cruzadas para yo poder vincular o es decir, regresar a ese punto, a ese marcador donde tenía. Claro que sí. Entonces, si alguien está leyendo y te dice, si deseas profundizar en el concepto de las emociones, allá mira, dice clic aquí. Entonces, presiono mi tecla control, clic, y automáticamente me lleva a ese marcador. Y profundizo, ¿no? Las emociones. ¿Qué son las emociones? Entonces vas leyendo, eso eran las emociones. Eso eran las emociones. Entonces, vuelves a bajar y nuevamente estás acá. Tú has visto que aquí se ha cambiado de color, está subrayado. No, este es un poco distinto a los vínculos. Si alguien ya conoce acerca de vínculos, es un poco distinto. ¿No? Vamos a hacer un tema de vínculos, no se preocupen. Pero ahora estamos trabajando con marcadores. Miren cómo yo voy rápidamente a ese primer marcador. Ahora, si yo quisiera ir ahora a mi tabla que está aquí, a ver, ¿nos ha salido? ¿Nos ha salido? A ver, coméntenme por ahí. ¿Nos ha salido? Profesora, disculpe, si me equivoqué y puse 2 veces el marcador, ¿lo puedo borrar simplemente uno de ellos? ¿Cómo puso 2 veces marcador en el mismo Emociones, sitio? emociones. Sí, me equivoqué, me emocioné y puse 2 veces emociones, emociones. O sea, Claro, lo puede borrar. o Sí, sea, así simplemente se borra, no pasa nada. claro, lo borro nomás, sí. Ya, profesora, Lo gracias. borro y nuevamente acá me ubico ahí y vuelvo a insertar nuevamente mi referencia cruzada de emociones. Inserto, lo cierro y mire que ya está. ¿Sí? Así nomás lo puede poner. ¿Listo? A ver, a ver. Muy bien, mire que aquí ya está. Presiono mi tecla control con mi manito. A ver, mi tecla control con mi manito y automáticamente me lleva a las emociones. Si por ahí me confundí, hice doble, puse doble vez, lo borro, así como borramos cualquier texto. Eso es lo bueno de referencias cruzadas. ¿Ya? A ver qué tal hasta aquí. Hemos podido insertar nuestra primera referencia con nuestro primer marcador. Coméntenme, ¿sí? ¿Qué me dicen por ahí? Podemos dirigirnos entonces desde alguna parte. Si tú por ahí tienes 50 hojas, ¿no? ¿Te imaginas que tienes un documento, una tesis, un proyecto, donde estás en la hoja 50 y tú estás haciendo de este tema de las emociones en la educación?
Estás en la hoja 50 y por ahí alguien ya se perdió la hilación. Uy, ¿qué eran las emociones? No me acuerdo muy bien. ¿Cuál era el concepto exacto? Va a regresar desde la hoja 50 hasta la hoja 2, donde estaba el concepto de las emociones. Ah, tú le puedes agregar ahí una referencia cruzada. Puedes insertar un marcador en conceptos claves de tu documento. Conceptos claves como en esto se utiliza bastante en documentos de tecnología. Por ahí a veces no se me queda mucho qué es la nanotecnología o tal vez el sistema operativo Android, la diferencia que había entre lo que es Windows y Linux, ¿no? Cuando son ese tipo de palabritas, de conceptos tecnológicos, o también la medicina que se utiliza para nombres de enfermedades, de medicamentos, que por ahí nosotros al leerlo, claro, lo leemos una primera vez y entendemos, pero conforme vamos leyendo más líneas abajo, hojas abajo, se nos puede ir el concepto. ¿Qué era la penicilina? No me acuerdo qué era, ¿para qué servía? ¿Qué es lo que trataba? Ah, entonces yo puedo crear referencias cruzadas en los conceptos más importantes y donde voy tocando constantemente para en cada sitio donde yo vea, ¿no? Donde yo vea que estoy tocando, por ejemplo, aquí, emocional, educación emocional. Uy, como estoy tocando este tema, yo sé que alguien va a querer tal vez leer o recordarse cuál era la teoría de las emociones, el concepto de las emociones. Entonces, crearé un marcador para que esta persona que está en la hoja 50 y está leyendo el papel del docente en la educación y quiere volver a leer qué eran las emociones, ya no se vaya hasta mi hoja 2, sino presione su tecla control, pase su cursor por aquí, clic, y automáticamente le lleve a ese sitio en particular y pueda leer rápidamente el concepto de las emociones y entender qué es lo que quiero decir líneas abajo. Este es un muy buen método para que tú puedas utilizar en todos tus documentos, para hacer referencia a esos conceptos que tienes dentro de tu documento, valga la redundancia, ¿ya? ¿Estamos bien hasta aquí? Recuerda que tenemos por ahí también una tablita, tenemos también por ahí una imagen con un marcador, ¿ya? ¿Estamos bien? Afirman, dice. Excelente, muchísimas gracias, estimado Percy. Afirma. Bueno, listo, vamos acá. Miss, y si yo estando acá, por ejemplo, en la teoría de las emociones, aquí estoy en la teoría de las emociones, y yo tengo una tablita donde muestro los tipos de emociones los tipos de inteligencia que van vinculado también con las emociones, porque tenemos una inteligencia, ¿no? Emocional. Entonces, si yo quisiera tal vez por ahí hacer una referencia cruzada a esa tablita, estando aquí en las emociones, ¿puedo hacer? Sí, lo puedes ubicar delante en la parte superior, puedes ponerlo en la parte final si deseas. Tú haces un clic aquí, Enter, se crea una nueva línea y aquí tú puedes ingresar un texto que haga referencia a la tablita. Por ejemplo, la tabla que contiene las múltiples inteligencias. A ver, con tilde, ¿no? Múltiples, anticlic. Múltiples, la tabla que contiene las múltiples inteligencias. Inteligencias, ¿no? Mis, acasito, yo quiero hacer una referencia a mi tablita, tal vez, ¿no? O si quiero, puedo hacer referencia a mi imagen. Aquí está mi imagen, ¿no? Entonces, ¿qué hago acá? Me ubico ahí al final, me puedo ir arriba a mi pestaña referencias
referencia cruzada y aquí selecciono tabla. Si es que me quiero ir a esa referencia de tabla. O si me quiero ir a mi imagen, también puedo hacer un clic. Ya vamos a probar con tabla. Clic, insertar y ahora sí cierro. Entonces, ¿qué hago? Mira, que yo ya la traje aquí. La tabla que contiene las múltiples inteligencias y ya me trajo de frente la tabla aquí. ¿Por qué? Porque hice referencia a la tabla. Miss, pero ¿por qué no nos sale aquí como usted con un control y hacerle un clic? Porque acá has hecho la referencia no al título que podría tener esta tabla, sino le has referenciado a toda la tabla. Entonces tú también puedes hacer así. Si tú quieres tal vez llevar la tabla que está en la hoja 1 a la hoja 30 que está abajo. Entonces yo quiero llevar esta tabla, Misa, ¿y qué hago? Con referencias cruzadas. Con referencias cruzadas. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Lee qué cosas son las emociones. Se muestra la tabla que contiene las múltiples inteligencias. Lo entiende mucho mejor y va continuando. Va continuando y más abajo ya, respectivamente, va a encontrar esa tablita. El desarrollo de la inteligencia emocional. Ahí está. Entonces, tú puedes hacer referencia a un concepto, así como a las emociones, y te lleva a ese concepto, o puedes hacer de frente la referencia a una tabla. ¿Y qué es lo que va a hacer cuando tú vas a crear la referencia cruzada? Te va a mostrar en ese sitio donde tú quieres esa tabla. Lo mismo sucede con la imagen. Lo mismo sucede con la imagen. Entonces, lo utilizas aquí eficientemente. Si tú quieres hacer un concepto, quieres llamar a un concepto por ahí, utilizarás la referencia a textos. A textos. Y si yo quiero mostrar la tablita, Miss, que está arriba y la quiero traer aquí, entonces utiliza también esto de aquí, pero de frente a la tabla. Le estás diciendo, de frente a la tabla le he creado la referencia cruzada. ¿No? Lo mismo sucedería con imagen. Con imagen. Mira, acá está mi tablita. Aquí está mi tablita. Entonces, si yo quiero que esta imagen esté abajo, ya sabes cómo vas a hacer, ¿no? Creas tu conceptito, si quieres, para que expliques el por qué está ahí, ¿no? Entonces, pones tu concepto, haces tu referencia cruzada y traes algún marcador, ya sea de una tabla, de un texto o de una imagen. ¿Ya? Así lo puedes trabajar con referencias cruzadas. ¿Estamos bien hasta acá? A ver, coméntenme. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Podría repetir la última parte, por favor? Lo de traer la tablita. Así es, ¿cómo llegar a la tabla, por favor? Ya, listo, ya. Miren, control Z, ahí está. Lo que hice fue dirigirme debajo de las emociones. Ahí en este concepto he creado una nueva oración. La tabla contiene las múltiples inteligencias. O sea, la tabla que voy a traer aquí contiene las múltiples inteligencias. Entonces, si yo quiero traer aquí un marcador, es decir, como yo tengo un marcador ahí que le puse directamente a una tabla, cuando yo le pongo un marcador directamente a la tabla, no me va a traer el título de la tabla porque no hice el marcador al título de la tabla, sino a la tabla en sí. Entonces, ¿qué me va a traer aquí cuando yo inserte la referencia cruzada? Me va a traer a la tabla. Simplemente me ubico aquí, me voy arriba a mi pestaña referencias, selecciono referencias cruzadas y aquí asegúrate de estar en marcador. Y acá tienes 3 marcadores: emociones, imagen y tabla. ¿Te acuerdas que tú le pusiste a tu tabla el marcador que era el título de tabla? Entonces seleccionas tabla, insertar
cierras y listo. ¿Qué te trajo la referencia cruzada? La tabla, porque tú le pusiste el marcador a esa tabla. Que me traiga esta tabla. Entonces, ¿qué es lo que te trae ahí arriba? La tabla, mis, que yo le puse un marcador. Me trajo la tabla. Entonces, lo mismo será con imagen. Si tú le pusiste un marcador a la imagen, aquí también te va a mostrar la imagen. Entonces, por ahora estamos trabajando con la tablita, ¿no? Y más acá abajito, estuvimos trabajando con lo que son las emociones. Un concepto, un texto, que le puse al mismo texto le puse el marcador. Control, clic, me lleva a ese texto para leer el concepto. Y ahora si yo puse el marcador a una tabla, me trae la tabla, ¿ya? Me trae la tabla, ¿listo? Mire que aquí está la tablita. Aquí está la tablita. Ahora sí nos ha salido. A ver, coméntenme. ¿Nos ha salido? Profesora, disculpe. En un caso, con el párrafo nos lleva al concepto y en otro caso nos jala la tabla. ¿Es correcto o me estoy equivocando? Disculpe. Claro. Va a depender a qué le estás poniendo el marcador. ¿Dónde le pusiste el marcador aquí? Al texto, ¿verdad? Así es. Al texto yo le puse el marcador. Entonces, cuando haga una referencia, ¿a dónde me llevará? Al mismo texto. Yeah. Ahora, si yo hice la referencia a una tabla, a la tabla que está aquí abajo, ¿no? Donde está, digo, el marcador yo le puse a la misma tabla. Le pude haber puesto el título que está aquí, ¿no? Le pude haber puesto el título aquí y al título, al texto le estoy poniendo el marcador. Pero no, ¿qué fue lo que hice? Le puse el marcador a toda la tablita. Entonces, cuando yo hago un marcador, creo un marcador seleccionando la tabla, la misma tabla, esta ya no me va a salir como una palabrita, ¿no? Sino lo que me va a mostrar es la misma tabla acá en la parte superior. Cuando yo voy a hacer el llamado a ese marcador mediante la referencia cruzada. Entonces, cuando yo llamo a esa referencia, que era ese marcador en toda la tabla, ya no me va a mostrar así como esta de aquí, con un textito, porque yo le había puesto el marcador al mismo texto, a las emociones. ¿Qué me va a traer? Si aquí te traía el título de ese marcador que habías vinculado a esta palabra, en la parte superior, como el marcador le pusiste a una tabla, ¿qué es lo que te va a traer? La tabla en sí. ¿Ya? La tabla en sí. Profesora, ¿no estaría duplicando la tabla? Claro, la estaría duplicando, ¿no? Por eso les estoy mencionando de que ustedes tienen que hacer estos marcadores en los temas más importantes, generalmente en los conceptos que ustedes quieran, ¿no? Si yo estoy tratando en la hoja número 5 del concepto que se habla en la hoja número 1, el marcador le pondré a ese concepto, el que yo estoy trabajando, el que yo vea que es más importante. Este concepto de las emociones, estoy trabajándole también en la parte de abajo. Y si alguien quiere tal vez volver a repasar el concepto de las emociones que hago, creo una referencia cruzada, previamente creando un marcador en ese concepto. Entonces, ¿qué hago? Lo que hice aquí, ¿no? Miren, lo que hice aquí. ¿Qué puse? Un pequeño conceptito, más que todo fue una oración, ¿no? Una oración y llamé a ese concepto de las emociones. Entonces, cuando esté aquí alguien o yo misma esté leyendo y quiero recordar qué era el concepto de las emociones, control, clic, a ver, control, presiono clic y automáticamente me manda ese concepto. Entonces, tenemos que nosotros utilizar correctamente los marcadores. Yo no le puedo poner marcador aquí, 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 porque sí, porque yo quiero, no. ¿Cuál es el objetivo de los marcadores? Es crear puntos en tu documento a donde tú puedes referenciar desde cualquier parte de tu hoja. ¿Sí? Esos son los marcadores. Crear puntos exactos. Si yo quiero regresar aquí de alguna parte, entonces me creo aquí el marcador.
¿no? Yo para el ejemplo le puse la tabla, pero la tabla la está duplicando, no tendría ningún sentido, claro, ¿no? Pero si tú ves que sí, no, sí me utiliza porque la misma tabla que está arriba la quiero por algún motivo en la parte de abajo, ¿sí? Por algún motivo, puedo crear también la referencia con los marcadores. Tengamos bien en claro el concepto de los marcadores, que me crea puntos específicos a cuales yo puedo hacer referencia, es decir, de cualquier sitio, yo puedo regresar a ese punto inicial utilizando un medio. ¿Cuál es mi medio? La referencia cruzada. Pero ¿cuál es en sí el trabajo? Es en crear los marcadores, en reconocer dónde debe ir mi marcador. Como les repito, yo no puedo seleccionar así por así, no, aquí que me vaya, acá que me vaya, no. Todo eso tiene que ser utilizado efectivamente, ¿no? O sea, de forma eficiente, ¿ya? Pero les he traído dos tipos de ejemplos. Uno, dirigiéndome a un concepto en particular, y si yo quiero llevar por algún motivo una tablita abajo, quiero hacer un marcador, porque por ahí me van a decir, Miss, y solo se hace a los conceptos, solo se hace a los textos, también se puede hacer a las tablas, por eso les traje uno de tablas. Si por ahí yo quiero hacer una referencia a una tabla por algún X motivo, por ejemplo, arriba yo estoy haciendo, no sé, la comparación del 2020 al 2021. Y en la hoja 50 estoy haciendo la comparación del 2022 al 2023. Pero por ahí también quiero que vean cuál ha sido el cambio que ha habido. Entonces, ¿qué hago? Traigo mi tablita que estaba arriba con mi referencia cruzada, la traigo aquí abajo para que puedan ver cuál ha sido el cambio entre esas dos. 2021, 22 y 23. ¿Ve? Entonces, tengo que, teniendo los conceptos, claro, utilizarlo dependiendo a lo que yo quiero mostrar o a lo que yo quiero hacer referencia. ¿Ya? Profesora, ¿Estamos bien disculpe, hasta acá? a la tabla duplicada también tendría que hacerle su título. Dependiendo. Si es que vas a utilizar, por ejemplo, una tabla en un marcador con una referencia cruzada, puede ser que sí, si le pongas tu título, pero si es que no lo vas a hacer, no sería necesario. En este caso, como estoy duplicando la tabla, yo creo que no. Yo creo que no, pero si en tu formato de tu documento sí o sí te indican que todos los gráficos, todas las tablas y las imágenes deben tener su respectivo título, le tienes que agregar, ¿ya? Si te solicitan así explícitamente, tienes que agregarle obligatoriamente. Porque en un trabajo oficial, sí o sí, todo tiene que tener título. Y ya dependerá del formato que estás utilizando, ya sea el Vancouver, el ISO 690 o el APA séptima edición, o tal vez otro formato interno que se maneje en tu institución o en tu empresa. ¿Listo? Esta duplicidad solo se da con las tablas, los gráficos y las ilustraciones, ¿verdad? Pero más no con los textos. Claro, es que va a depender, como les vuelvo a repetir, a quienes yo ponga el marcador. Si nosotros observamos aquí, cuando yo inserto, ojo, la referencia cruzada, yo puse las emociones, yo escribí las emociones, ¿no? ¿Verdad? Yo solo escribí hasta aquí escribí. Y luego aquí inserté mi referencia cruzada. Y automáticamente, ¿qué me trajo? El marcador que yo seleccioné. ¿Qué hice? Inicialmente lo que hice fue selecciono esta palabrita seleccioné. La palabra seleccioné de las emociones. Me fui y le puse un marcador. Clic, un marcador. Luego me voy abajo. ¿Y qué es lo que hace la referencia cruzada? Pongo aquí mi conceptito y yo no escribí las emociones, yo me ubiqué aquí. ¿Qué es lo que hizo? Me trajo ese marcador que yo seleccioné.
pero como es un texto lo que yo seleccioné, me está creando como un vínculo. Presionando control, clic, me lleva. Pero ¿a dónde puse ahora el marcador? A una tabla. Y cuando yo aquí utilizo la referencia, me va a poner la tabla porque yo puse el marcador en la tabla, ¿ya? Entonces, si yo pongo una imagen o un gráfico, ¿qué es lo que me va a hacer? ¿Me llevará o me traerá? Si yo le puse al gráfico, obviamente que el gráfico me lo va a mostrar aquí. Si yo le puse la referencia a la misma imagen, la imagen me traerá aquí. Si yo le pongo al título, el título es el que me lleva aquí. Me está poniendo el título aquí. Pero me está mandando, como es texto, control clic, un vínculo para irme exactamente dónde se encuentra este texto dentro de mi documento. ¿Ya? Ahora sí estamos mucho mejor. Gracias, ¿Sí? profesor. Listo. A ver, estimada Mariela, ¿y cómo puedo volver a seguir leyendo el texto si una vez que retrocedí muchas páginas atrás mediante el marcador? Ah, excelente, ¿no? Eso es un tema muy importante. Miss, ¿qué sucede, no? Si yo regresé estando aquí en mi página, por ejemplo, ¿dónde estábamos acá, no? Aquí, Miss, yo regresé otra vez a las emociones. Yo regresé a las emociones, yo le hice un clic, un control clic y me regresó otra vez. Yo estaba en la hoja 50 y por regresar al concepto de las emociones, me regresó a la hoja 2. Me regresó a la hoja 2. ¿Y cómo vuelvo a regresar? A la hoja anterior. ¿Cómo vuelvo a hacerlo, Miss? Tendría que volver a crear marcadores y seleccionar ese texto para volver a regresar. Puede ser esa una solución, ¿no? Pero te llenarías de marcadores en todo tu documento. Entonces, ¿qué podrías hacer? Ah, utilizo ahí. Muy bien, ya estoy dentro de las emociones, termino de leer mi concepto y tendría que bajar en este caso hasta mi hoja 50. Hasta mi hoja 50 y continuar, ¿no? Esa es la desventaja tal vez. Pero nosotros podemos tal vez hacer un artificio por ahí para volver a regresar a ese concepto. Pero imagínate si tú utilizas este marcador en la hoja 30, en la hoja 50, en la hoja 60. ¿Cómo harías el artificio para volver a regresar a esas hojas donde te quedaste? Ah, es otra cuestión también, ¿no? Ay, Miss, es otra cuestión. Por eso tenemos que utilizar eficientemente estos marcadores. Como les decía, no tengo que ponerlos por poner. Si yo quiero aquí, ay, no, yo le pongo aquí. Yo creo que no, tiene que ser algo que realmente sea útil, algo que yo, si mis hojas son pocas, puede ser que utilice, y si son hartas, algo fundamental que sí o sí necesito. Ah, ya regresé muy bien, ahora me puedo ir. Generalmente cuando son documentos amplios, estos documentos suelen tener sus propios títulos, ¿no? Sus títulos. Y cuando nosotros nos vamos a vista, tenemos la opción de activar el panel de navegación. En el panel de navegación, ahí se mostrarán todos los títulos cuando nosotros trabajamos con índices. O sea, cuando nosotros trabajamos con tablas de contenido o tablas de índice también, aquí en mi tabla, en mi ventana de navegación, me saldrá todos los títulos. Cuando son documentos largos, generalmente tienen su tabla de contenido. Entonces, habilitan su panel de navegación y se van dirigiendo a sus títulos respectivos. Si me ha llevado a las emociones y este se encontraba en el título 1 y yo me encontraba en la 50, que era tal vez el capítulo 3, pero está dentro de mis títulos, entonces me voy ahí, clic y rápidamente me dirijo. Entonces, hay varias formas y utilizando varios de nuestros conocimientos podemos llegar a generar un documento extraordinario. Pero acá solamente estamos tratando de un pequeño temita que son los marcadores. Y como yo llego desde tal vez más abajo, hago una referencia a ese punto exacto.
Ahora, si yo quisiera regresar, podría utilizar tal vez otros métodos, ¿no? Trabajar con mi tabla de índices, o tal vez puedo crear una referencia justo ahí, en donde estoy insertando una referencia cruzada, creo ese título, otra referencia cruzada, que al culminar de leer este concepto, regreso acá para que le inserte otra vez un marcador que me lleve al punto donde yo estaba inicialmente. ¿Ya? Puedo utilizar tal vez por ahí algunos artificios, ¿ya? Pero eso es en general lo que hace un marcador. Te lleva a un punto exacto dentro de tu documento, al punto que tú le indiques. Si quieres que te lleve un concepto, si quieres que te lleve por ahí a una palabrita nomás, aquí a definir, que me lleve acá, 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 entonces eso es lo que va a hacer, ¿ya? Te va a llevar ahí a donde tú le indiques. ¿Está bien? Ahora sí, vamos a insertar. Recuerden que acá tenemos nuestras tablitas. De ilustración tenemos las tablas de gráfico, de ecuaciones, y las tenemos que insertar, ¿ya? Las tenemos que insertar. Porque tú al agregarle el título, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás creando tu tablita de ilustración. Internamente ya está ahí tu tablita de ilustración, tablitas de gráfico. Así como tienes tu tabla de índices, vas a tener tu tablita de ilustraciones, de gráficos, de ecuaciones y de, ¿qué más hemos hecho? Esas 4, ¿no? Ilustración, gráfico, tablas y ecuaciones. Esas 4. Miss, ¿cómo lo traigo acá? ¿Cómo lo muestro si yo quiero ver dónde están, en qué página? Ah, ¿qué hago? Hago lo siguiente, mira. Voy a insertar una página en blanco, ¿ya? Una página en blanco. Me ubico aquí, observa, me ubico aquí, acá adelante, en la parte superior, clic, insertar, insertar, y en el grupo de páginas voy a insertar una página en blanco. Clic, una página en blanco, y observa que en la parte superior ya tengo una hoja en blanco. Y en la parte inferior está mi concepto. En esta hoja en blanco voy a insertar todas mis tablitas. Los títulos que tú has puesto a tus imágenes, a tus tablas y a tus gráficos, internamente ya tienen así como una tabla de contenido. Tienen el título que le has puesto, en qué hoja se encuentran, para que tú tengas ahí listadas todos los gráficos, tablas y ecuaciones que tú tienes dentro de tu documento. El primero que vamos a traer, por ejemplo, le vamos a poner su título. ¿Qué vamos a mostrar? Nuestra tabla de ilustraciones. Nuestra tabla de ilustraciones es la primera que vamos a mostrar. Selecciono, le voy a poner negrita, alineación centrada, y le puedo aumentar tal vez a tamaño 13. ¿Ve? Tabla de ilustraciones. Lo primero que voy a traer es mi tabla de ilustraciones. Presiono Enter y ahí abajito voy a insertar mi tabla de ilustraciones. Aquí me va a aparecer todos los títulos de las imágenes que yo previamente en mi texto estuve insertando, ¿no? Cada título. Ahora me voy arriba a mi pestaña de referencias, y aquí voy a encontrar este comando. Insertar tabla de ilustraciones. Clic en esta opción y en este cuadro voy a encontrar lo siguiente. Me dice que por defecto, ahorita, se va a mostrar de esta forma, ¿ya? Se va a mostrar de esta forma. El título, ya sea ecuación, gráfico, ilustración o tabla. Y luego, ¿sí? El texto que le añadiste a ese rótulo, ¿no? El texto y la página en la que se encuentra. Miss, pero acá nos dice ecuación y nosotros queremos mostrar ilustración. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ah, aquí. El rótulo actual que te está mostrando es de ecuación.
¿Tú quieres traer en este momento a tus ecuaciones? No, Miss, clic aquí y yo le cambio, ¿no? Lo que quiero traer ahorita son mis ilustraciones. Y aquí están tus ilustraciones. ¿Te acuerdas que le pusimos números romanos a tus ilustraciones, la numeración? Ah, entonces ya te muestra aquí. Este es el modelo que va a tener. Te mostrará el rótulo, ilustración 1, el título que le pusiste y en la hoja en la que se encuentra. El número de hoja en la que se encuentra. Puedes variar estos puntos. Miss, yo no quiero estos puntos. Aquí, en carácter de relleno, tú puedes modificar esos puntos a unas líneas. Puedes rellenar o lo puedes dejar blanco también. Miss, ¿así en blanco se puede? Claro, lo puedes dejar. Pero puedes ponerle un puntito porque se ve mucho más agradable, ¿no? Ya dependerá de cómo quieres visualizar. Clic y simplemente ahora aceptar. Aceptar y mira, ¿qué sucedió? Miss ya se insertó. Ya se insertó ilustración 1, las emociones de los seres humanos en el 2022. Ilustración 2, las emociones y el aprendizaje. Aquí, ¿quién se ha dado cuenta? ¿Ha habido o no cambios en mi título? Sí, ¿verdad? Sí. Miss, mire, las emociones de los seres humanos, hasta aquí inicialmente nosotros le hemos puesto el título. Y ya en el 2022 hemos agregado. Es decir, si tú te vas acá al título de tu primera imagen aquí, tú ingresas y le quieres cambiar, tal vez no es 2022, ¿no? Por ahí es 2023. Los cambios que hagas acá, ¿sí? También se va a hacerse aquí, ¿no? Aquí. También se va a hacer, pero Miss, acá no está claro porque ya has generado. ¿Qué tendrías que hacer? Lo tendrías que borrar esto y ahora con los cambios que acabas de hacer, tendrías que volver a insertar tu tablita de ilustración si por ahí quieres cambiar algún título, ¿no? Seleccionas ilustración, aceptar y ahora sí, mira, del 2022 ha cambiado al 2023. Entonces, ¿te has dado cuenta que tú puedes editar el título de tu gráfico, de tu tabla, de tu ecuación y esta normal se actualiza en tu tabla de ilustraciones cuando vas a mostrar tu tabla de ilustraciones? Ahora, ¿qué vamos a insertar? Vamos a insertar la tabla de gráficos, ¿ya? La tabla de gráficos. ¿Cómo inserto, Miss? Nuevamente presiono Enter. Ahí debajo del título se va a insertar mi tabla de gráficos. Me voy nuevamente a mi pestaña Referencias. Aquí selecciono Insertar tabla de ilustraciones. Pero ahora, ¿qué voy a mostrar? ¿Ecuaciones? No, en el rótulo tú tienes que cambiar qué es lo que quieres mostrar. ¿Gráfico? Entonces seleccionas Gráfico. Y aquí te está saliendo la vista preliminar. ¿Cómo va a quedar? Miss, así me gusta. ¿Ese estilo te gusta? Si no te gusta cómo se visualiza actualmente, puedes cambiar incluso de formato. Clic, tú tienes el modo clásico. Modo clásico quiere decir sin líneas. ¿Qué más? Elegante, con una línea por ahí. ¿Qué más? Centrado, que se note así. Tienes acá el otro estilo formal, el formal, y tienes aquí el sencillo, el sencillo. Miss, yo no quiero, en mi estilo personal. Entonces seleccionas y este es tu estilo personal y tú aquí varías las líneas. Ahora simplemente aceptar y mira que ya te he insertado los gráficos que tienes ahí. Tienes dos tipos de gráfico, tipos de inteligencia y las métricas dentro del aprendizaje emocional. Oh, ya tienes acá dos tablas, ilustraciones y tabla de gráficos. ¿Qué te falta insertar? Nos falta insertar la tabla de
¿De qué? De ecuaciones, ¿no? De ecuaciones. Listo. Tabla de ecuaciones. Presiono Enter. Me voy arriba. Referencias. Insertar tabla de ilustraciones. Y ya por defecto está ahí ecuaciones. Siempre revisa que el rótulo del que tú quieres mostrar sea el correcto. Si quieres traer ecuaciones, ecuaciones. Tablas, tablas. Gráficos, gráficos. Guardar, perdón, aceptar y listo. Solo tienes una ecuación. Ahora, ¿qué voy a hacer? Mi tabla de tablas, ¿no? Tabla de tablas, ¿no? De todas las tablas que tengo ahí. ¿Por qué dices tabla de tablas? Porque vas a mostrar una tabla, que así se le conoce, de todas las tablas que tienes adentro. ¿Ya? Me ubico acá. Algunos le dicen, ¿no? Índice de ilustraciones. Este de acá puede cambiar. En algunos no dirá tabla de ilustraciones. En algunos tal vez va a ser índice. Índice de ilustraciones. Índice de gráficos. Entonces va a depender de ti qué nombrecito quieres ponerle. Índice de gráficos, acá tú le puedes cambiar, ¿no? Índice MIS es mucho mejor en lugar que se muestre tablas, claro. Tal vez no va a ser tabla de contenido, tal vez va a ser índice. Entonces tú le pones índice y acá puedes cambiar también, ¿no? Ponerle índice. Entonces, tal vez por ahí te sientes más cómodo utilizando esa palabrita índice en lugar de tabla. Pero igual la inserción es la misma. Te ubicas acá, te vas a referencias, insertar tablas de ilustraciones y aquí en tu rótulo que vas a mostrar ahora, tabla mis. Voy a mostrar todas mis tablas que tengo en mi documento con su respectivo título. Aceptar y listo. Tabla 1, elementos de la inteligencia emocional. Y te muestra en las respectivas hojas que cada una de ellas se encuentra. Y así de simple, has generado tus índices de ilustraciones, gráficos, ecuaciones y tablas. ¿Vieron? Es muy facilísimo, ¿verdad? ¿Cómo podemos insertar nuestros propios índices? Y vemos cómo se listan todos los elementos que tenemos dentro de nuestro documento. ¿Estamos bien hasta acá? A ver, coméntenme. ¿Sí? A ver qué me dicen por ahí. Voy a contestar ya. A ver, ya contesté, estimada Mariela, estimado Víctor. ¿Necesariamente necesito previamente usar un párrafo para hacer uso de un marcador? No, no es necesario utilizar un texto, estimado Víctor. Lo puedes de frente a referenciar porque ya has marcado en ese textito y propiamente ya se inserta con el propio texto. ¿Ya? No es necesario. Yo puse una frase anterior como para que se den referencia, pero no es necesario. Antes de insertar las tablas de ilustraciones, ¿debemos insertar la tabla de contenidos? Sí, sí, estimado Víctor. Antes de insertar tu tabla de ilustraciones, gráficos, ecuaciones y tablas, tiene que ir sí o sí tu tabla de contenido. En este caso, no era el tema desarrollar tabla de contenido todavía, pero sí. Antes de que tú puedas insertar tus índices de ilustraciones, gráficos, ecuaciones y lo que tengas, tiene que ir tu índice de contenido, donde está ahí tus títulos, subtítulos, con sus respectivas jerarquías, ¿ya? Esto es el que va, esta hojita de índice de ilustraciones, gráficos, ecuaciones y tablas, va después de tu índice de contenido, ¿ya? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todo claro? A ver, coméntenme por ahí. ¿Todo claro, estimados? ¿Alguna dudita? ¿Quieren que vuelva a repetir algo más? ¿Algo adicional por ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? Excelente, muchísimas gracias. A ver, hasta aquí todo bien. Hemos podido insertar ya nuestras tablitas de ilustraciones, gráficos, ecuaciones y tablas. ¿Sí? Recuerden nuestro temario. ¿Cuál es nuestro temario? Miren que en la siguiente sesión
en nuestra siguiente sesión de Word Intermedio, vamos a ver este siguiente tema, ¿ya? Seguimiento a un documento. Esto es muy importante. Y luego, en nuestra última sesión, que va a ser la sesión 6, vamos a ver campos y macros. Macros en Word, muy importante también, ¿ya? Entonces, vamos a ver dos temas muy importantes, ¿ya? Vamos a ver comentarios, revisiones y ventanas. Y luego vamos a ver lo que son campos y macros. Ahora sí, ¿alguna duda o consulta? A ver, estimado Víctor, adelante. Profesora, disculpe, ¿usted recomendaría mejor que un marcador un vínculo? La verdad, yo trabajo con ambos. Marcadores, ¿por qué? Los marcadores no se notan en tu texto con una línea subrayada, no son como los vínculos. Cuando nosotros utilizamos vínculos, este deja huella. Generalmente, si hacemos un vínculo a un texto, este de aquí claramente se nota que tiene un vínculo por una línea o un color en específico que toma, ¿no? Que eso lo podemos cambiar también, pero a mí me gusta trabajar con ambos. Para ciertas cosas, puedo utilizar para ciertas referencias lo que son marcadores. Para trabajar con textos exteriores al que yo tengo, trabajo de frente con vínculos. Pero cuando quiero hacer referencia a textos o imágenes o algún elemento que está dentro de mi propio documento, utilizo marcadores. Entonces, puedo utilizar ambos. Vínculos para vincular a documentos exteriores, que es muy bueno, vínculos. Pero eso no lo podrías hacer con marcadores, ¿verdad? Entonces, marcadores es muy bueno para trabajar cuando quiero hacer referencia a un lugar en particular en mi documento. Entonces, utilicemos ambos. Si quiero yo hacer un documento totalmente interactivo, puedo combinar lo que son marcadores con vínculos. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta aquí? Espero haberle ayudado. Muchas gracias. Gracias. Listo. Listo, gracias a usted. Ahora sí, estimados, nos quedamos aquí con la sesión del día de hoy. Espero que les haya servido, ¿sí? Porque son temas muy importantes que podemos aplicar dentro de nuestros